Hoy nos toca esperar. Son tiempos distintos. Es una oportunidad para relacionarnos de otra forma. Como en Adrián Mercado queremos estar más cerca que nunca, ahora te ofrecemos para tu propiedad un valor de referencia online. Conectate con un nuevo mundo. LexArtis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas, con el único propósito de comunicar, transmitir y divulgar todas las ciencias respecto a lo forense, particularmente a las ciencias de la criminalística. El programa anterior tuvimos como invitado al licenciado Matías Alejandro Centofanti, con la temática documentología, pericias caligráficas, y habíamos cerrado con lo que era la biometría. Esto claramente que está generando muchísimo interés, tanto en las empresas como a los profesionales, a los estudios jurídicos. Por eso decidimos hacer una segunda edición para poder ampliar y clarificar este tema. Por tal motivo, tenemos como invitado al licenciado Alejandro Matías Centofanti. Te doy la bienvenida, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Nuevamente, gracias, agradecido de estar en tu programa y un saludo muy grande para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Inevitablemente, Alejandro, tuvimos que volver a convocarte, así que muchas gracias por aceptar esta nueva invitación, porque, bueno, estás abordando un tema del cual es nuevo, es joven, hay mucho por hablar, hay mucho por investigar. Así que la palabra investigar me parece, Alejandro, que es la palabra clave de este programa. Sabemos claramente, compartimos un espacio de trabajo, entonces ese va a ser el motivo principal de esta entrevista. Tanto el público como yo quisiera que también me vuelvas a contar cómo es que decidieron armar este equipo de trabajo y trabajar como no se había hecho antes sobre una investigación que tenga que ver con la firma hológrafa electrónica, o el término más preciso que vos me puedas dar ahora. Correcto. A ver, para empezar, primero lo que tenemos que tomar en el caso es el trabajo de investigación que se postula en realidad deviene obviamente de un análisis de un antecedente mundial y de un antecedente local, qué es lo que está ocurriendo en el mundo en realidad y qué es lo que está ocurriendo en la comunidad actual en Argentina. La verdad es que de conformidad a la información recopilada que uno fue buscando en las distintas partes del mundo, los sistemas biométricos de identificación y particularmente los de firma digitalizada, hológrafo biométrica, son empleados en la banca, entidades financieras y empresas tipo fintech, ¿sí? Que son estas nuevas empresas tecnológicas que proveen servicios similares a los bancarios y no están reguladas. Obviamente que lo proveen como medio de verificación de identidad y manifestación de la voluntad en la firma de los formularios digitales. Todo ello obviamente procurando el dispendio de tiempo, la economía de gastos en papelería, las consecuentes obviamente archivos físicos, evitando el archivo físico, como así también una consecuente política ambiental ecológica por el exceso obviamente que hay discriminado de consumo de papel en los soportes convencionales. De esta manera, tampoco hay que dejar de considerar tampoco la implementación de políticas digitales en los gobiernos en sus estructuras funcionales, como se denomina por el anglicismo e-government o gobierno electrónico, lo cual ha llevado también, obviamente, a la adaptabilidad al uso de las tecnologías de información y comunicaciones en la identificación de ciudadanos, gestión de impuestos, servicios, entre otros, procurando una producción online primaria y excepcionalmente las de carácter presencial. Es decir, hoy la mayoría de las tramitaciones que hacemos o que generamos, las generamos por plataforma online,
mediante un código de usuario, contraseña, accedemos y haciendo una verificación previa en alguna aplicación o generando un token digital, podemos acceder a una página y generar una tramitación sin ningún tipo de inconveniente. La firma digitalizada hológrafa biométrica en este punto, si bien ha ganado espacio en las plataformas comerciales, no lo ha hecho tanto en el Estado, en las gubernamentales, es decir, en el Estado Nacional. Y, a ver, el Estado a priori no lo considera como un elemento biométrico estático y por ende plantea un montón de inseguridades frente al uso. Inseguridades obviamente que, bueno, no fueron consultadas obviamente con profesionales calígrafos, que somos los que nos especializamos en el tema. Pero lo que digo es, no hay que tenerle miedo obviamente a la tecnología vinculada a lo que es la firma biométrica. Creo que la firma biométrica ha venido y ha llegado para quedarse, obviamente, y debemos adaptarnos a las examinaciones forenses vinculadas a esto. La legislación argentina postula el uso de la firma electrónica con los requisitos mencionados, y por el otro lado tenemos al Banco Central, que permite la digitalización de la firma hológrafa en los documentos electrónicos. Esto lo habilitó recién en el año 2018 mediante una normativa, una comunicación que emite el banco, y debe cumplir con los requisitos biométricos indicados para el estándar ISO/IEC 19794-7 del año 2014. Entonces, deben ser conservadas las firmas mediante una encriptación para garantizar, obviamente, la integridad y evitar el reemplazo en el documento. Pero consideremos entonces sumamente importante poner un trabajo de investigación científica que permita efectivamente verificar o no si efectivamente estas firmas son periciables, es decir, las firmas hológrafas digitalizadas son periciables ante un eventual caso de desconocimiento por parte de un perito calígrafo. Es decir, o sea, yo perito calígrafo, ¿puedo peritar estas firmas? Y para saber si las puedo peritar, ¿cómo debo abordar en realidad el análisis del material, siendo que todo está de manera online? Es decir, lo tengo todo capturado en una tableta y mediante metadatos que me dan, obviamente, una conformación numérica de tabla y gráfica de cómo ha ido evolucionando. Así surge el proyecto, obviamente, el cual compartimos, aprobado por la Secretaría de Investigación y Desarrollo, obviamente, del Instituto Universitario de la Policía Federal, mediante resolución del Consejo Académico, la número 6 del 2020, y que denominamos análisis forense caligráfico sobre la base de firmas hológrafas digitalizadas obtenidas mediante Signature Pad con aplicación biométrica. En esto quiero recordar, obviamente, estás vos en el grupo, obviamente, Federico Ritti-Blacher, Nicolás Arenas, Soledad Mailiet, Belén Tamasi y Adriana Sigliotto, obviamente, como la persona en realidad que nos trae el software en realidad que para identificar y obviamente comparte con nosotros el análisis que estamos llevando adelante. Y obviamente quien les habla. Bueno, un gran equipo, gracias por recordarlos porque, bueno, de alguna manera conozco el CV de todos ellos y la verdad que estaban altamente calificados para poder conformar este equipo. En su gran mayoría son todos docentes, son profesionales y tengo conocimiento que tienen muchísima experiencia en el campo de pericial. Bueno, muy bien, vamos a seguir entonces con el trabajo de investigación. Quiero profundizar, me interesa muchísimo a ver cómo lo podemos llevar, Alejandro, y quiero saber esta parte. ¿Qué propósito posee entonces este proyecto de investigación? Correcto. El propósito en realidad del trabajo es efectivamente procurar determinar la viabilidad de la aplicación de la ciencia pericial caligráfica en un estudio forense de firmas hológrafas digitalizadas, obtenidas online mediante tabletas electrónicas de captura o Signature Pad. ¿Qué tenemos que entender por ello? Que resulta indispensable abordar la misma desde un plano descriptivo experimental. Sí o sí, para poder lograr un resultado, debemos abordarlo desde un plano descriptivo experimental y ver desde el experimento, es decir, desde lo fáctico, qué es lo que ocurre en cada caso en particular y analizar no solamente el caso en particular, sino las interrelaciones entre sí.
Así, el estudio propone analizar las características de las firmas obtenidas en soporte, papel, mediante cuerpo de firmas, como las obtenidas en una tableta de captura y software de aplicación, con digitalización de forma y valores de mensuramiento grafométrico que supervisen o que surgen en realidad de la presión, de la velocidad, del hilado, del tiempo, tanto en trazados físicos, aéreos como periféricos, los cuales son relacionados por una tabla valorativa numérica y una gráfica, a su vez, interpretativa. De ahí, aplicando los principios de valores de la técnica pericial caligráfica de análisis, procurar una correcta, en principio, homologación con el procesamiento de los datos recabados digitalmente para finalmente determinar cuáles de ellas se circunscriben a un margen estable, cuáles de ellas permiten emitir un dictamen y cuáles de ellas se circunscriben a un margen inestable e impiden dictaminar en consecuencia. Por ello, uno de los objetivos principales de la investigación propone taxativamente sentar las bases para una investigación científica forense caligráfica, procurando identificar los alcances de la misma ante un nuevo paradigma conforme el avance de las nuevas tecnologías informáticas. Creo que con esto en realidad conglobo la idea general en realidad del proyecto y el alcance, ¿no? Obviamente. Sin duda, está muy claro cuál es su objetivo, está muy claro el propósito y entonces vamos a hablar un poco del análisis. Te escuché hablar de la valoración primaria, a ver si esto lo podemos ampliar un poco, Alejandro. ¿Cómo es la valoración primaria de los datos obtenidos a través de estas tabletas Signature Pad? Bien, consideremos el caso de que en realidad la tableta de captura de firmas es una tableta en realidad Wacom, que se utiliza, marca Wacom, obviamente que tiene características captivas para poder determinar no solamente frecuencias en realidad de presión, velocidad, azimut, elevación del elemento escritor, efecto giroscópico, sino que a su vez se compone de un software, que es el iGraphing en realidad en este caso, en el cual nos permite a nosotros capturar las características que hace esa lectura de firma desde el momento en que uno coloca el punto de apoyo del implemento escritor, es decir, del lápiz captivo, hasta que lo levanta finalmente en la terminación del esquema gráfico, del esquema signario. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Todo el complejo en realidad de características se traducen en realidad en una serie de gráficas que van desde la presión, la velocidad, en realidad el hilado, o sea que son las fases, la segmentación, el tiempo de producción, que son todos factores en realidad que en el conjunto nos permiten establecer en realidad en principio qué valoración tiene, no solamente en cuanto a las alternancias pulsátiles, por ejemplo, y el ritmo gráfico de escritura, sino también nos permite o nos revela en realidad si existe o no espontaneidad en la confección, en el movimiento o en el gesto gráfico. Si hay trazos guiados, en realidad hay tareas copiativas. Esto se puede ver claramente en realidad cuando hay falta de espontaneidad. Cabe destacar que nosotros estamos trabajando en este punto solamente sobre originales. O sea, no estamos abordando la cuestión falsa todavía porque efectivamente se debe partir de lo cierto para después poder abordar lo incierto en realidad o lo desconocido. Así que hoy estamos trabajando sobre la base de auténticos, ¿sí? Tanto los que son obtenidos en papel como los que son obtenidos en tableta. De hecho, a la persona se la hace formar doble cuerpo de escritura, el cuerpo de escritura en papel, e inmediatamente el cuerpo de escritura en tableta, para relacionar automáticamente en un mismo tiempo, en un mismo lugar, en un mismo espacio y con los mismos conceptos, todas las características obviamente para poder generar un marco identificativo. Ahora bien, tomemos en consideración la gráfica. La gráfica que tenemos por un lado, tenemos una comparativa de firmas que está conforme la captura de la tableta y el sistema. ¿Sí? Ahí vamos a ver en la primera imagen las dos firmas en realidad que están confrontadas entre sí. Vamos a ver la característica particular y vemos dos ejemplares de firma distintos, como el sistema toma o captura los trazos físicos y a su vez en rojo van a ver que se ven los trazos aéreos. Es decir, no solamente toma el sistema los trazos que son netos, sino también los de movimientos aéreos que no toman contacto con la tableta y que son
sumamente importantes para revelar la génesis gráfica de la persona, para ver si hay continuidad o no de movimiento en la trayectoria, obviamente, del elemento escritor. Por Alejandro, otro disculpa lado, que te sí, interrumpa un perdón. minuto. O sea que cuando nos hablas de trazos aéreos, este trazado que en la manera convencional, como las personas conocen, entre su lapicero y el papel, sería ese momento donde la lapicera no tiene contacto con el elemento escritor, ¿verdad? La Exactamente. lapicera no tiene contacto con el soporte. No tiene contacto con el soporte, se levanta el soporte, pero no a una altura tan elevada como para perder captura. Si no, dejarían de llamarse trazos aéreos y pasarían en el sistema a llamarse trazos periféricos. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta 1,5 centímetros de elevación, la capturadora sigue capturando movimiento. Pasado el 1,5, en realidad captura como un trazo periférico. No lo registra en el sistema como trazado, pero sí lo registra en el tiempo, en la continuidad y en el hilado. Claro, ¿Se entiende esto? se entiende muy bien. Entonces, en realidad, la capturadora continúa funcionando y continúa haciendo una lectura en realidad positiva del elemento. Y esto es lo que nos permite ver en realidad todos esos movimientos en el aire que desarrolla la persona previo al asentamiento en la tableta. ¿Sí? Clarísimo. Después vamos ya a los casos concretos en realidad de comparativas. Dejo constancia de esto que en todos los casos usé la firma propia para que no haya obviamente conflictos en realidad con el tema de vulnerar en realidad identidad ni nada por el estilo, el mayor secretismo obviamente de los integrantes de la investigación, ¿no? De las capturas que vamos desarrollando. Simplemente a los modos comparativos y es para mostrarle a la gente cómo lee el sistema. La velocidad comparada tenemos primero con un gráfico de línea de velocidad en fases físicas y aéreas. Vamos a ver en realidad en la gráfica dos firmas con dos gráficas en realidad de velocidad y cómo se confrontan entre sí, cuál es la relación entre sí. Y vamos a ver la perfecta armonía que existe entre uno y otro, más allá de las discrepancias naturales, porque hay un principio obviamente de la profesión y de la técnica pericial caligráfica, que dice un principio fundamental como ley de escritura, que si hay dos firmas iguales, una de las dos es falsa, con lo cual siempre vamos a ver variaciones en la escritura y en la firma, pero variaciones naturales. Y lo que quiero en realidad marcar, o demarcar en realidad de la diapositiva, es cómo se dan las variaciones naturales en ambas firmas. Fíjense que la gráfica es exactamente, prácticamente igual una respecto de la otra, salvando las diferenciaciones obviamente que se dan leves, imperceptibles, en cuanto a la dinámica de ejecución. Esto ocurre por lo general en la mayoría de los escribientes que fuimos viendo hasta ahora y es un dato en realidad que tomado para análisis resulta revelador para poder interrelacionar los conceptos obviamente respecto de la velocidad de ejecución. También la presión comparada gráfica, después tenemos el gráfico que continúa es de la presión gráfica por línea de presión y acá tenemos solamente fases físicas porque en realidad el sistema no hace lectura de las fases aéreas porque no hay presión en la base aérea. O sea, la presión solamente está cuando uno asienta el lapicero y en la fase física. Entendiendo fase física la que es la fase escrita, ¿no? La que está con el elemento escritor apoyando sobre la tableta, exactamente. En un gráfico posterior vemos también la proyección, no solamente comparada en la gráfica de línea, sino que vemos también la presión comparada en proyección numérica con un registro de varianza en cada fase. Noten la primera imagen en realidad de la presión comparada en realidad en la gráfica de línea. Vamos a ver característicamente que hasta inclusive el desarrollador de software lo que hizo fue invertir la imagen de la gráfica para ver particularmente cada uno de los surcos en realidad que se genera con el implemento escritor en cuanto a lo que es presionado, verlo en sentido negativo como si fuera un corte transversal del papel y se tratara en realidad del surco generado por el elemento escritor. Es decir, cuando las mesetas están hacia arriba, hacia el tope en realidad de la lectura, no hay presión, todo de ahí hacia abajo es presión y en varianza. La presión en el software se mide de 0 a 1024 y fíjense en la característica de la imagen cómo da la característica de varianza
pero más o menos siempre utilizando el mismo concepto, en realidad, o la misma proporción en cuanto a lo que es la correlación del presionado. Y este es el dato importante a tener en consideración. Sigo después con el hilo y con la fase del tiempo, que está también tanto en fases físicas como aéreas y en cada firma en particular. En esto también podemos ver no solamente por fase, sino podemos ver estadísticamente la comparativa de ambos. Podemos ver una representación estadística de las varianzas también por el hilo por fase y por tiempo de fase, tanto en las físicas como aéreas, y en confronte con el reporte de investigación con valoración numérica de los 4 mensuramientos: presión, velocidad, hilado y tiempo. Van a ver ahí que tenemos cada uno de los factores y aparte, o sea, con el consecuente registro de las variaciones generadas en cada caso en particular. Y después tenemos 2 imágenes más, que son las últimas. En la primera tenemos una casuística comparativa de la presión constante versus la velocidad alterna en la gráfica de 2 firmas. Y vamos a ver que esto, digo, porque uno tiene un concepto o una idea prearmada en realidad de la carrera, que la presión y la velocidad del ritmo gráfico por lo general son contradictorios entre sí, es decir, cuando uno a más presionado, menor velocidad, a mayor velocidad, menor presionado. Sin embargo, vemos en este caso en particular que donde tenemos un presionado que es permanentemente fijo, es decir, totalmente sin varianza, donde se mantiene lineal, básicamente, hay alternancia de velocidad a lo largo del recorrido del lapicero, lo cual es revelador a los fines de la identificación, porque es algo que nos permite ver el software, pero por ahí desde la visual, desde la óptica o del análisis obviamente visual, no lo podemos interrelacionar con tanta asertividad como por ejemplo en la parte grafométrica con la tableta. Y por último tenemos la casuística de comparación de presión y velocidad gráfica sobre un modelo completo versus un parcial. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en las prácticas que fuimos haciendo, aquellos casos que se equivocaban, no los descartábamos, los guardábamos y después los sometíamos a confronte con el ejemplar completo. ¿Y qué ocurría cuando lo veíamos en confronte con el ejemplar completo? Nos dábamos cuenta, efectivamente, que por más que la persona efectúe parcialmente su firma, las características gráficas identificativas de presión y velocidad se mantienen perennes en ambos casos. Entonces, es absolutamente revelador, Fede, para tomar en consideración, obviamente, para lo que es el análisis, y obviamente creo que como herramienta para el perito calígrafo va a ser de un valor absolutamente inconmensurable. Sin duda, es un dato revelador. Entonces, bueno, vamos un poco a ver si podemos ayudar a los profesionales colegas con esta pregunta. ¿Los sistemas informáticos aportan algo a la actividad pericial, Alejandro? Definitivamente, Federico. Aportan en el aspecto forma, en la firma, en el aspecto formal, y el metadato en realidad, que es el archivo que se genera a partir obviamente de los datos biométricos capturados por la tableta en el plano estructural. O sea, si nosotros tenemos que homologar ambos desde el estudio nosotros trabajamos sobre la base del aspecto forma y estructural. La firma desde la imagen propiamente dicha va o coliga con el aspecto forma y los metadatos con el plano netamente estructural. Indefectiblemente sí importan al calígrafo a los fines periciales. Y vuelvo a repetir, como dije antes, es una herramienta que debemos sin lugar a duda internalizar y aprender a operar. Claro. Si hablamos de la guardia y conservación, desde el punto de vista de lo que es la guardia y conservación del material, esto responde netamente a la informática, no lo podemos hablar nosotros, pero sí que se debería generar, obviamente, consecuentemente, protocolos de trabajo que permitan efectivamente corroborar a priori, mediante una prueba informática, primero que la integridad y la inviolabilidad, obviamente, de la información. O sea, yo para saber, obviamente, para poder trabajar sobre un elemento, primero tengo que saber que efectivamente es indubitado. Bueno, este caso es exactamente lo mismo. Yo para saber que es verdaderamente indubitado, que no tiene reproche en realidad y que está denunciado por falso, necesito sí o sí tener la constancia informática previa
de que me diga que efectivamente no fue vulnerado, para abordar yo el estudio obviamente desde el punto de vista caligráfico. Y ahí entraríamos obviamente en el estudio propio de nuestra especialidad. Y bajo ningún punto de vista con un esquema de trabajo como el que te dije recién, o sea, por un lado, tomando la consideración obviamente de la importancia de, obviamente, los datos que revela, como así también el protocolo de trabajo para poder validar obviamente la información, quedaríamos fuera de nuestra función como peritos. Es indudable que nuestra intervención es y será absolutamente necesaria para resolver los conflictos de desconocimiento que se presentan en la actividad legal comercial. El SOF no puede dejar afuera al perito, como tampoco nos puede dejar afuera del sistema, o nos dejó afuera del sistema, una lupa binocular, obviamente, o un videoespectro comparador. Son instrumentos que suman precisión a nuestras observaciones y mediciones, pero no valoran. La valoración siempre es del perito, y en el caso de los elementos biométricamente variables como las firmas, siempre será imprescindible la valoración de ese perito. Bueno, eso es realmente una tranquilidad que nos da a los profesionales, algunas dudas que teníamos los profesionales, si estas nuevas tecnologías iban a hacer que el perito, bueno, quede obsoleto o que ya su trabajo no tenga la importancia que tiene hasta el día de hoy. Así que está muy claro. Ale, me están avisando que estamos terminando el programa. Lamentablemente hay tanta información que la verdad que nunca podemos terminar de poder ofrecerla en su totalidad. Pero sí me gustaría aclarar que en un futuro muy cercano vamos a estar dando con Alejandro y el equipo de trabajo unos conversatorios para seguir ampliando todo lo que respecte a firmas biométricas. Así que bueno, Ale, no me queda otro que agradecerte infinitamente todos los conocimientos tan claros que nos pudiste ofrecer en este programa y en el anterior, así que muchísimas gracias por eso. Gracias, Federico, para vos también, para la producción del Canal 22 en su totalidad. Y obviamente para todo el público que estuvo ahí escuchándonos y aprendiendo obviamente estas pequeñas valoraciones que vamos haciendo y que lo estamos trabajando con mucho esfuerzo, mucha dedicación, porque creemos que va a generar para la comunidad científica mucho material de análisis. Así que agradecido, Federico, nuevamente. Buenísimo. Bueno, entonces de esta manera cerramos otra edición de Escena del Crimen y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Muchísimas gracias.